Bueno, primero que todo, gracias a los distintos medios de comunicación por acompañarnos en esta nueva visita a Cúcuta, en la que quiero escuchar sus preguntas, responderlas todas, pero les anticipo dos cosas. Primera, si cerramos esa puertica quizá tengamos menos sonido ambiente. Gracias. La primera, les confirmo que la próxima semana nos inscribiremos en la consulta interpartidista del Frente Amplio o Pacto Amplio. Se definirá el día, pero participaremos para garantizar ese día la elección del próximo presidente o presidenta de Colombia. Quien gane la consulta del Pacto Amplio, del Frente Amplio, ganará la presidencia de la República porque seremos mayoría. Sabemos que participarán compitiendo conmigo Cepeda, que es el candidato legítimo de la izquierda. Participaré en mi condición de liberal, de centro, socialdemócrata. Participará también el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, y esperamos e invitamos a otros dirigentes a avanzar en el camino de un cambio seguro, con diferencias. Ahora ustedes me preguntarán seguramente las afinidades y las diferencias en materia de seguridad o en materia del sistema de salud o en materia de relaciones internacionales o en materia de paz total. Pero hay una cosa en la que estamos de acuerdo todos los que consulta: avanzar en las reformas sociales, avanzar en cerrar la herida social, la inequidad, la injusticia. Norte de Santander y Cúcuta, siendo una región de frontera, que debería ser una región de comercio internacional activo, una región además mineroenergética, petrolera, agroindustrial, debería ser una región que tuviera mayores al resto del país. Es decir, debería ser una región de riqueza, y aquí más del 64% de la población está en Sisbén, es decir, en pobreza. La mayoría de los hogares del norte de Santander son mujeres, cabeza de hogar, que no tienen apoyo suficiente para sacar sus familias adelante. Sigue el drama del desplazamiento forzado del Catatumbo. En lo que va de este año, 2.500 familias más han sido desplazadas, y en los pocos días de este año van 7 secuestros. Y hay asesinatos y muertes de soldados, de policiales, con drones, con ataques aleves y cobardes de los grupos ilegales que viven de la extorsión, del narcotráfico y del miedo. El Catatumbo, Cúcuta, el norte de Santander, tendrá derecho a la seguridad total, a recuperar la seguridad en la frontera y a reactivar la economía. Y vamos a hacerlo además de manera práctica. Cada crisis es una oportunidad. Decía yo ahora a la multitudinaria reunión de los amigos de Albeiro Bohórquez, que aspira a ser representante a la Cámara con nuestra fuerza. Hay una crisis innegable en Venezuela. La captura del dictador Maduro no significó la caída del régimen, sino una especie de limbo, de extraña condición en la que nadie sabe exactamente eso en qué va a terminar. Una especie de cogobierno entre los herederos del régimen bajo la tutela de los Estados Unidos. Ojalá haya una transición democrática rápida, porque eso es inestable, pero esa inestabilidad va a ser una oportunidad. Aquí, en Cúcuta, vamos a hacer una zona económica especial, que implica, por supuesto, condiciones tributarias y arancelarias preferenciales para atraer la inversión. Aquí hay una zona franca económica que es pública, no es privada, y hay 10 hectáreas disponibles en las que se construirá, de la mano de la gobernación departamental, que ha tenido esa iniciativa y que yo voy a recoger y a profundizar, una mega refinería, pero no solo para producir 15 millones de barriles al mes, de galones al mes, que es lo que necesita Norte Santander, sino para producir hasta 100 millones de barriles al mes, que puede abastecer de combustible mucho más económico al resto del país. ¿Podemos bajar el precio de la gasolina por debajo de 10.000 pesos el galón? Sí podemos, pero si somos capaces, aprovechando la crisis, de traer el petróleo crudo de Venezuela y refinarlo aquí, y alrededor de una mega refinería poder
reorientar toda la industria petroquímica que puede generar empleo y trabajo, lo que significa que vamos a recuperar la industria mineroenergética y la industria petrolera. Y paralelamente, agroindustria, palmicultura, cacao. Eso sin servir para aliviar los niveles de pobreza. Voy a decir solo una cosa adicional para escuchar sus preguntas, porque es un sesgo personal. Cuando vi las cifras, lo dije la vez pasada, quiero saludar a Julián Bautista, un joven hijo de mi gran amigo José Fernando Bautista, que falleció recientemente como embajador en Portugal, cucuteño. Cuando vi las cifras de la población en norte de Santander y vi que la mayoría de los hogares eran mujeres jefes de hogar y la mitad de ellas madres solteras como la mía, dije, una obligación de nuestro gobierno será privilegiar a la mujer y garantizar que esta cultura machista que hace que la mujer tenga menos oportunidades, que le paguen menos que al hombre en el mismo empleo, que tenga menos espacios en las corporaciones públicas y los sitios de decisión, que siga siendo víctima de la violencia intrafamiliar. La mujer tiene que estar en el centro del cuidado del gobierno. A las madres hay que ayudarles a sacar sus hijos adelante. Los subsidios de vivienda deben ser prioritarios para las madres solteras, para las madres comunitarias. Hay que garantizar que bienestar familiar amplíe su horizonte para proteger niños, niñas y adolescentes, pero también a la mujer cabeza de hogar, porque sin ella no hay familia. Eso implica todo un plan de desarrollo alrededor de las mujeres, priorizando las mujeres. Un dato para los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación regionales, incluyendo la prensa escrita, están a punto de desaparecer. Muchos periódicos han cerrado, porque es difícil sobrevivir, porque llegó el Internet y cambió la historia de la comunicación y no es fácil que todos consigan pauta o puedan sobrevivir en el mercado. Sin democracia no hay libertad y sin prensa libre no hay democracia. Es decir, es indispensable mantener la independencia de los medios de comunicación que no pueden depender de las administraciones. En los municipios pequeños, el que tiene la emisora solo tiene la pauta del alcalde. Y si critica al alcalde le quitan la pauta y se muere de hambre. Entonces no hay independencia. Un colega de ustedes en Sincelejo me dio una idea que vamos a construir. Un colegio periodístico para los medios regionales e independientes, de manera que el presupuesto de la pauta nacional sea decidido por ese colegio como el fondo, como un fondo ganadero, como el fondo del café, pero un fondo para la prensa libre, de manera que se distribuya la pauta de manera equitativa en la prensa regional y puedan tener independencia frente a los poderes locales. Les cuento eso porque no es un tema menor garantizar la independencia de la información y de la prensa en la democracia. Dicho eso, atento a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Doctor, ¿está dispuesto a apoyar a Cepeda si gana la consulta o se va a apoyar al Tigre? No hay ninguna posibilidad de que yo apoye a una persona que promete destripar a la oposición, matarla, balear, violencia y crimen, y que ese ha sido su pasado. Si usted se refiere con ese animalito al candidato de la extrema derecha, ni él ni nadie que represente una derecha retrógrada, pero lo digo aquí en Norte de Santander con la convicción de que el país merece estar unido. Cualquiera de esas propuestas violentas y extremistas divide al país, haría el país ingobernable. Yo no pienso perseguir a nadie, hay que perseguir a los criminales, pero a nadie por razones políticas. Me parece que perseguir por razones políticas divide al país. Y ese odio contra el presidente o contra el expresidente, los dos odios no hacen sino dividir el país. Vamos a sanar esas heridas. Pensemos en reactivar la economía, en la megarefinería, en la zona económica especial, en la seguridad de la frontera, en que las trochas no sean el camino del comercio, en la agroindustria, en el Catatumbo. Pensemos en eso, en lugar de odiar a la otra mitad de los colombianos por razones políticas. Por eso yo los convoco a todos a acompañarnos en esa consulta del Frente Amplio, votando con nosotros en esa consulta, pero garantizando que el país se una y no que se divida en extremos. ¿Seguiría usted apoyando las acciones que viene trabajando Petro con la comunidad o con lo que se ha venido haciendo para que el pueblo tome un poco más de conciencia en la parte económica? Es una gran pregunta porque lo que ha cambiado para siempre en Colombia es que, como me dijo un vendedor ambulante, y lo digo aquí, en esta zona, donde Petro siendo candidato perdió estrepitosamente, y lo entiendo,
Es un departamento agobiado por la violencia, por la crisis de Venezuela, por la migración. Pero ese vendedor ambulante me dijo, ¿sabe una cosa? Pueda que Petro cometa muchos errores, pero Petro no es presidente. Petro lo que es oftalmólogo. Le dije, ¿por qué dice usted eso? Me dijo, porque me abrió los ojos y ahora yo sé que tengo derechos. Esa es su pregunta. Hoy la gente sabe que tiene derecho a una vida más digna y la gente celebró el salario mínimo y los adultos mayores están celebrando que tienen 3 millones de ellos un bono pensional que antes no tenían. Y el camino de cerrar la herida social, de sanar esa herida, será el camino en el que avancemos, porque yo soy médico, además mi trabajo es sanar heridas, pero hay otras cosas que yo no acompaño. El proceso que llamaron de paz total al que me opuse en el primer año por falta de método y de rigor significó el abuso de los grupos criminales, su crecimiento, la toma del territorio, el sufrimiento de familias nortesantanderianas, la expulsión de familias enteras, de miles de familias hace un año por el ELN de manera cruel y siguen expulsando gente. Le tomaron el pelo a la buena fe quizá de quienes pensaron en ese modelo, se equivocaron. La única manera de recuperar la seguridad en Colombia es con la fuerza legítima del Estado. Incluso para ofrecer el sometimiento a la justicia o caminos de facilitación. Yo soy un constructor de paz. Tuve el honor de firmar el acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano para desarmar la guerrilla que era más grande de América en ese momento. Pero eso era desde un Estado fuerte. Si el Estado es débil y arrodillado, los delincuentes le maman gallo, para decirlo en colombiano. Yo tengo la capacidad para hacer la paz, pero la fuerza suficiente, con la fuerza legítima del Estado, no con paramilitares, no con los 6.400 falsos positivos, no matando estudiantes ni líderes sociales, sino garantizando que el Estado garantice el control del territorio. Y le doy un dato. Vamos a hacer una nueva fuerza aérea. Pero no es con aviones Gripen, yo no los hubiera comprado, porque esos aviones no me sirven para cuidar a los cucuteños, ni a Villa del Rosario del asaltante, ni del atracador. Necesito es un ejército de drones, 10.000 drones, que sean guardianes del aire. Hay 12 ciudades, Cúcuta es una de ellas, donde se produce el 73% de los crímenes. Ahí hay que cuidar la calle, el barrio, con inteligencia artificial desde el aire, como ocurre en las ciudades europeas, conectados con grandes centros de cómputo, con tecnología, conectados con el motorizado, de manera que con identificación facial se capture al delincuente. Pero no basta con capturarlo, porque de cada 1.000 delincuentes que la policía está capturando diariamente, ¿saben cuántos sueltan al otro día? 800. Hay que hacer una reforma a la justicia para que no se burlen de las víctimas. Y luego, si lo metemos a la cárcel en condiciones de hacinamiento, donde lo que hacen es graduarse de sicarios y donde además se dedican a la extorsión, pues eso no es solución. Hay que liquidar el IMPEC, le he dicho a los trabajadores, no vamos a hacer una masacre laboral, los necesitamos en otros oficios, pero vamos a construir 5 megacárceles productivas, con el SENA adentro y con franquicias para que empresarios en APPs puedan fabricar textiles, zapatos, microchips y puedan ganarse el condenado lo que consume, que nos cuesta más de 3 millones al año, y además pueda mandarle plática a la familia y se resocialice. Es decir, es una política completa de seguridad total. ¿Qué otras preguntas tienen, compañeros? El tema de la salud, perdón. El médico, la crisis de la salud, creo que es una manera que cualquier candidato debe presentarle como propuesta al pueblo. Más que banderas, ¿tú de qué medio eres? Yo, De ninguno. de la voz de la Gran Colombia, representante de los usuarios de los 9 meses, periodista. ¿De qué medio, compañero? La voz de la Gran Colombia. Bueno, muchas gracias. No se trata de qué propone alguien en campaña. Esas son palabras en las que mejor es no creer. Lo que está escrito y lo que se ha hecho. Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud. Desde 2017 está escrita en mi ponencia la reforma que había que desarrollar, que implicaba poner auditorías de control a las EPS que se roban, muchas de ellas, buena parte del dinero. Auditorías a clínicas fantasmas. Unas cumplen con el deber, otras hacían facturas falsas para robarse el dinero. Acabar con la integración vertical que hacía que abusaran de los trabajadores de la salud. Impulsar la integración de los hospitales públicos con el sistema. La estrategia de atención primaria está escrito. Yo tuve que irme durante 2 años. Mientras estuve al frente del Congreso, todas las reformas se aprobaron porque yo respeto a los demás y construyo consensos. Cuando regresé, se rompió la coalición
el gobierno no hablaba con el Congreso, ni con las Cortes, ni con los gobernadores, ni con los alcaldes. Así es difícil echar a andar propósitos comunes. Yo sé recuperar el sistema de salud y lo voy a reparar. Anita, ¿tenemos algún otro orden? ¿Me prestas un lapicero? Albeiro, importante el respaldo que le presta el doctor Roy Barreras, que se viene para usted, porque los norte-santanderianos deben brindarle ese voto de confianza el próximo 8 de marzo. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pertenezco a un partido al cual ha hecho un proceso en Norte de Santander muy importante. Viene hace 3 años acompañando algunas administraciones. Hemos tenido varias credenciales en consejos municipales. Aspiramos a la asamblea del departamento y logramos un potencial electoral vendiendo y ofreciendo en los diferentes territorios una propuesta que logre verdaderamente representar. Eso lo hemos hoy recogido y gracias al acompañamiento del partido La Fuerza he logrado hacer una coalición con el Partido Verde y el Partido En Marcha para poder lograr sacar adelante un proceso en el que elegimos 5 representantes, pero ser uno de ellos, uno de los 5, nos da la posibilidad de no solamente representar a los diferentes, sino representar a aquellos que de alguna manera no se identifican dentro de una estructura política como un líder agobiado o manejado o estructurado por dinero, por recursos o por un puesto político. De alguna manera nosotros estamos llevando la representación de causas, de liderazgos, de procesos comunales, barriales, de algunos procesos de desplazamiento, de acompañamiento de asociaciones que necesitan verdaderamente un liderazgo para poder atender las necesidades de sus asociaciones o a sus agremiados. Decidimos estructurar ese proceso, presentárselo al compañero Roy y como presidente estructurar de alguna manera para que en el norte de Santander podamos ofrecer esa posibilidad de representación y que nosotros la lleváramos a cabo. Tenemos un historial de más de 12 años que nos acompaña, respaldando procesos sociales, acompañando causas ambientales, desarrollando procesos y además preparándonos en la gestión pública para lograr sacar adelante en la Cámara de Representantes proyectos de ley y defensa o control político al gobierno, como lo hemos venido haciendo durante los últimos años. Lo hemos venido haciendo sin ninguna representación, seguramente hacerlo con la representación del liderazgo que nos da tener una credencial de la Cámara, lo seguiremos haciendo mucho mejor. La promesa que hoy le doy al partido y que hoy le doy a los norte-santanderianos es que no descansaremos hasta lograr que la voz de los diferentes sea escuchada. A propósito, perdona Anita, de la presencia y la pregunta de Albeiro, quiero decirles algo a los norte-santanderianos. Albeiro le pone el corazón a todo lo que hace y seguramente con el querer de las mayorías podrá ser representante a la Cámara. Pero sea ese el ejemplo para decir a todos y a todas que el norte de Santander necesita elegir el mayor número de senadores posibles. El número de representantes está determinado, es fijo, no puede aumentarse, son 5. 5. Pero pueden aumentar el número de senadores. ¿A qué me refiero? Fíjense cuál es el futuro que vamos a construir juntos. Les he mencionado algunas cosas. Hay que hacer una zona económica especial. Eso implica senadores en las comisiones económicas, transformando las normas. Hemos dicho que vamos a hacer seguridad total. Eso significa hacer una reforma a la justicia para que no liberen al delincuente. Y significa hacer otro proceso de ley legislativo para facilitar el sometimiento a la justicia de quienes quieran someterse a la justicia en diálogos. Hemos dicho que se necesita reactivar la industria mineroenergética. Eso implica que haya senadores del norte de Santander en la Comisión Quinta, porque necesitamos reactivar esa industria. Hemos dicho que se necesita reactivar la agroindustria, la palma, el cacao, el café, la sustitución de cultivos. Eso quiere decir que se necesitan senadores que sepan de ese oficio de norte de Santander, porque vamos a volver esta región un motor de la economía y no un sitio de lamentos y de tristezas y de malas noticias. Hemos dicho que vamos a recuperar las relaciones internacionales en los canales diplomáticos formales con los Estados Unidos, con Venezuela, cualquiera que sea el régimen que esté allí,
y también con otros países para exportar nuestros productos. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos senadores en las comisiones segundas. Y también necesitamos senadores que sean capaces de recuperar en esta región las posibilidades de la salud, de la educación, de los servicios sociales, porque vamos a hacer la reforma a la salud. Necesito senadores en la Comisión Séptima. Se los digo porque para ser presidente de la República hay que ser capaz de gobernar para todos y todas y darle garantías a todos. Cuando posesioné al presidente Petro, siendo presidente del Congreso hace 3 años y medio, dije en la Plaza de Bolívar que el gobierno que iniciaba debería ser para los 52 millones de colombianos y los 10 millones que viven afuera. Eso no se cumplió por la polarización y la división, por eso voy a unir al país. Pero para eso se necesita que los distintos candidatos al Senado, y hay muchos de distintos partidos, logren llegar, porque sí se puede aumentar el número de senadores si el pueblo norte santandereano vota masivamente por todos, por el candidato liberal o la candidata liberal, o el candidato conservador o el candidato verde, pero norte santandereano. Aumentamos la nómina de quienes levanten la voz y me ayuden a sacar adelante esta región. Así que la invitación es a que voten masivamente. Para ser presidente y gobernar con todos, yo los convoco a todos. Quiero el apoyo de los senadores liberales, de la candidata al Senado liberal, de los senadores y representantes de Cambio Radical, de los senadores conservadores y sus representantes, de los candidatos verdes que están en esta contienda, y de los independientes y de la gente sin partido. Ese es el Frente Amplio, el frente más amplio posible. Y todos ellos van a recibir un tarjetón, que es una sola hojita. Esa es una pedagogía importante, que no todos los medios en otras regiones tienen clara. A cada ciudadano le van a dar una sola hoja, y en ella van a estar las dos consultas. La consulta del Frente Amplio y la consulta de la derecha, o la consulta de la gran consulta, que se llama. Ahí van a estar las fotografías de los candidatos. Y entonces será fácil que Norte de Santander decida en la consulta del Frente Amplio, que es la que va a decidir quién es el presidente de Colombia, porque es la consulta mayoritaria. La consulta del Frente Amplio sacará 6 millones de votos, apunten el número. Esa es la meta que les he puesto. Y la otra consulta va a sacar 4, por eso vamos a poner la presidencia. Y esa es fundamentalmente una competencia entre el senador Iván Cepeda, el candidato legítimo de la izquierda, que además es compañero en muchas tareas de paz, y este, que es un fundador de ese pacto y que cree en que Colombia necesita un cambio seguro y estable. Norte de Santander va a decidir, pero les quiero decir que quien gane esa consulta va a ser presidente o presidenta, porque estamos invitando a Clara López, que es una dirigente de izquierda también muy legítima, a que participe. Estamos invitando al norte santanderiano, exministro Juan Fernando Cristo, que participe. Estamos invitando a todo aquel que quiera ayudarnos a que el cambio continúe, pero de manera segura, estable y con el país unido. Eso es lo que va a pasar el domingo. Ustedes, los norte santanderianos, van a decidir el destino de Colombia marcando en ese tarjetón que les van a dar. Voten libremente, pero no dejen de decidir el destino de Colombia. Un par de preguntas más, compañeros, para ir. Roy, para Primavera Noticias, Otoño Cúcuta y Carolina Delgado Pérez Gonzalo pueden responder cualquiera. ¿Cómo piensan generar empleo para jóvenes y mujeres de lo que hablaron al principio? Empleo. Quiero recoger 2 o 3 noticias para contestar. Jóvenes y mujeres. El tema del sector minero en norte de Santander. El actual gobierno ha tenido una política bastante fuerte con el sector minero y una de las principales actividades de norte de Santander en materia económica es esa, que va a ser Gran pregunta. Ya se la contesto. Se habla de bajar la gasolina 10.000 pesos. ¿Cómo hacerlo? Si este gobierno prácticamente no va a dejar plata, va a dejar endeudado. Candidato, la refinería que hay en Tibú, que se inactivó, que puede ser una fuerza para propuestas. Candidato, norte de Santander tiene pisos térmicos de 70 metros sobre el nivel del mar y más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Eso es el 81% de la biodiversidad. Háblenos sobre la bioeconomía, que es lo que necesitamos. Colegas, hasta ahí vamos a dejar una pregunta que me habían hecho hace rato, que si permitirías que el ejército estadounidense viniera a combatir el narcotráfico en Colombia. Y hasta ahí cerramos y ya respondemos. Gran pregunta. Empiezo por la última. Por supuesto que no. Lo último que faltaría es que nosotros tengamos que permitir una invasión extranjera para resolver nuestros problemas.
Hay 500.000 hombres y mujeres colombianos, colombianísimos, policiales, soldados. Lo que hay es que fortalecer nuestra fuerza pública. Por supuesto que aquellos que pidieron que invadieran fuerzas extranjeras estaban entregando la soberanía por razones políticas. Eso no va a ocurrir, porque vamos a manejar bien las relaciones internacionales. Empleo para jóvenes y mujeres. Tuve una reunión con miles de jóvenes en Medellín hace poco. Expliqué cómo la educación tiene que ser educación para el trabajo y el SENA tiene que meterse desde el 5º y 6º de bachillerato, porque los jóvenes se están saliendo de los cupos de bachillerato y de la universidad, inclusive gratuita, porque entienden que lo que les estamos enseñando no les da empleo. Hay que articular lo que les enseñamos con las apuestas productivas. Dije agroindustria. Si esa es la apuesta productiva, si es la palma, y a propósito de refinería, no solo del petróleo, sino de refinería del aceite de palma, y vamos a hacer una en el Catatumbo, hay que estudiar y enseñarles ingeniería de alimentos, ingeniería agrícola, veterinaria, zootecnia, comercio internacional, aquello que sirva. Si vamos a reactivar la construcción, que voy a construir en 4 años 1 millón de viviendas, hacen falta 25.000 aquí, y cada vivienda genera 4,5 empleos, y genera empleo para el carpintero, el electricista, el plomero, el arquitecto, pues entonces vamos a garantizar que haya más empleo en la medida en que se genera más vivienda. Pero si vamos a apostarle a la recuperación, pregunta tuya, de la industria minero, energética y petrolera, que sí, la voy a reactivar, lo escribí hace 3 años, no voy en campaña, yo no cambio de opinión, mis opiniones están escritas. Dije en una columna del diario El Tiempo, colega de ustedes, hace 3 años siendo presidente del Congreso, sin petróleo no hay paraíso. Claro que hay que avanzar hacia la transición energética. El otro compañero me hablaba de biodiversidad, de bioeconomía, que implica muchas áreas. Implica, por ejemplo, el ecoturismo, el agroturismo, pero implica también el aprovechamiento de la biodiversidad desde el punto de vista económico, farmacológico, cosmético, nutricional. Pero cuidando el ambiente, hay que sacar la riqueza de la tierra, porque si no, ¿con qué financiamos las energías limpias? Nos quedamos sin petróleo y sin energías limpias. Por eso dije que voy a traer el petróleo crudo de Venezuela para refinarlo aquí y generar empleo y trabajo aquí en norte de Santander. Por eso sí se puede bajar el precio de la gasolina, preguntaste tú. No es porque se vaya a subsidiar, al contrario. Muy buena esa pregunta y voy a explicar esto. Como estaba previsto, las posibilidades de una refinería en la zona franca, en condiciones francas de alivio tributario, podría generar 15 millones de barriles, que es lo que cubre la demanda de norte de Santander. Pero ahí hay 10 hectáreas. Eso es lo que produce la refinería en Santa Marta con una sola hectárea. ¿Puede esa mega refinería que se va a construir con APP y con inversión extranjera directa producir hasta 100 millones de barriles? Venezuela tiene capacidad para vender el galón de gasolina al equivalente a 9.000 pesos colombianos. Y no tiene que mandarlo en un buquetanque, sino que lo trae aquí. Esa es la ventaja de ser vecinos, si nosotros hacemos la refinería. Y entonces podemos bajar el precio de la gasolina, pero en lugar de cargarle eso al presupuesto, eso alivia en $300 millones al año el subsidio que tiene que pagar hoy el gobierno en las zonas de frontera. De manera que sí se puede bajar el precio de la gasolina para que los motociclistas, los taxistas, yo fui taxista, un mensaje para ellos, los transportadores paguen menos gasolina de manera permanente, porque aquí la vamos a refinar. Y no puedo dejar de resaltar con tu pregunta que es refinería de petróleo, pero también refinería del aceite de palma, para no vender solamente el producto en bruto, sino generar empleo, metiéndole plusvalía y generando allí más trabajo y más capacidad exportadora. Creo que les pude hacer una referencia sobre las últimas preguntas. Carolina, muchas gracias por haber abierto esta ronda y nos vemos el 8 de marzo en el tarjetón, porque ustedes, además de comunicadores, también son ciudadanos y ustedes van a decidir quién quiere que gobierne a Colombia los próximos 4 años. Con Roy ganamos todo. No,